Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Sábado 27 de septiembre del 2025. Este lunes tenemos feriado, hay fin de semana largo en el Paraguay y todo eso por la conmemoración de la batalla de Boquerón durante la Guerra del Chaco. Fue una batalla decisiva, no tanto por lo que representó en términos numéricos ni por el resultado en sí mismo, sino porque mostró al mundo que Paraguay estaba en condiciones de llevar adelante grandes sacrificios para la recuperación del Chaco paraguayo. En defensa de la heredad nacional y de aquello que nuestro país siempre tuvo por suyo, por casi 20 días combatieron paraguayos y bolivianos en el infierno verde chaqueño para dominar el Fortín Boquerón. En esta ocasión haremos un programa especial dedicado a ese combate decisivo por lo que representó en la moral de ambos ejércitos en la Guerra del Chaco. Esto es la Real Historia, episodio 64. La guerra más grande de Hispanoamérica en el siglo XX fue la Guerra del Chaco. Paraguay y Bolivia se enfrentaron por el control de un territorio árido, calcáreo, semidesértico, con alguna vegetación característica que ayuda a atenuar un poco las altísimas temperaturas en ese llamado infierno verde que verdaderamente lo es hasta hoy. Y el conflicto ya se veía venir desde la guerra de la Triple Alianza misma, porque cuando se dio a conocer el tratado secreto de la Triple Alianza, Bolivia protestó considerando que se estaban avasallando sus derechos respecto al Chaco Boreal. Y como no quedó resuelto este asunto ni con el laudo Hayes, ni con el acuerdo de Petrópolis entre Bolivia y Brasil, no quedó resuelto este asunto, entonces era evidente y se veía evidente que Paraguay y Bolivia tarde o temprano cruzarían las armas para resolver esta enredadera y este quebradero de cabeza que era el asunto chaqueño, en donde habían muchos intereses en juego, no solo de los gobiernos paraguayos ni bolivianos, sino también de los países vecinos. Pero esa es otra cuestión. Lo cierto es que los prolegómenos, los pródromos de ese parto durísimo que fue la Guerra del Chaco, venían de mucho tiempo atrás, de 1927, ya se vienen arrastrando enfrentamientos, cruces, matanzas injustificadas e indiscriminadas.
pero la temperatura subió de forma, digamos, empinada, como una fuerza del destino que estaba empujando a ambos países al choque a partir de septiembre de 1931. ¿Qué sucedió en septiembre de 1931? Las fuerzas bolivianas ocupan el fortín paraguayo conocido como Zamaclay, y que también los bolivianos denominaban Mazamaclay, Zamaclay o Mazamaclay, pero que posteriormente los hombres del altiplano empezaron a titularlo o lo rebautizaron como Fortín Aguarrica. ¿Por qué se llamó Fortín Aguarrica? Porque en ese mismo mes de septiembre de 1931, las tropas del entonces teniente coronel José Félix Estigarribia intentan recuperar el fortín Zamaclay, pero son rechazadas y derrotadas por el ejército boliviano que estaba allí, especialmente por la falta del vital líquido, por la falta de agua. Los paraguayos no solo sufrieron las bajas militares provocadas por el ejército boliviano, sino también por el terrible clima chaqueño, por la falta del vital líquido, del agua, y eso hizo que en burla, en sorna, los bolivianos rebautizasen al fuerte Zamaclay como Aguarrica. Y las noticias de la derrota en Zamaclay se ocultaron en la prensa paraguaya, pero no así en la prensa internacional. La prensa internacional empezó a relatar que Bolivia obtuvo un importante triunfo. Tampoco hay que agrandar más de la cuenta lo que fue Zamaclay, pero sí, fue un importante triunfo de Bolivia contra el intento paraguayo de recuperar esa posición. Y esto motivó las famosas protestas del 23 de octubre de 1931. La derrota paraguaya en Zamaclay, que el gobierno paraguayo ocultó, fue la principal causa, fue el caldo de cultivo, fue el detonante para las manifestaciones de los estudiantes y de varios grupos políticos en octubre de 1931, que culminaron con una terrible masacre frente al Palacio de los López, que llegó a tener en el reporte original 11 muertos, pero que luego ascendieron a 17 los difuntos, según las investigaciones que se realizaron. 17 muertos sin contar los heridos leves y graves, en un episodio que no es confuso, porque la gente dice, es un episodio confuso, no se sabe nada. Mentira. El estilo paraguayo siempre es tratar de embarrar, de ocultar, de tirarle humo y niebla a las cuestiones. Lo cierto es que no es nada confuso lo que pasó ahí. Los manifestantes se desbordan por alguna razón. Quizás había agitadores políticos en medio, eso puede ser, puede no ser, pero lo cierto es que hay un desborde de los manifestantes. Y a pesar del pedido del presidente Guyari de no disparar, llega la orden de tirar sobre los manifestantes ese 23 de octubre, y esa orden, tanto escrita como oral, fue transmitida por el capitán de corbeta, entonces capitán de corbeta don José Bozano. El capitán Bozano es el que da la orden, tanto escrita como verbal, a sus mandados, entre esos el teniente Norberto Jara Román, para que se dispare sobre la multitud con la intención de salvar la vida del presidente y el recinto del Palacio de los López.
Eso está documentado, no se puede discutir. El mismo Bozano lo declaró así. Así es que eh, eh, ustedes pueden leer los documentos existentes en el juicio político que se hizo al presidente de la República, José Pegullari, y allí ustedes van a saber todo. Pues fácil, es muy fácil. Se puede cuestionar si tomó la decisión correcta o no Bozano dentro de su condición de militar, pero eh, y cumpliendo su deber porque él tenía a su cargo la protección del recinto presidencial y de la vida del presidente. Entonces, como diría el mismo Efraín Cardoso, su cuñado, si mal no recuerdo, Efraín Cardoso, Bozano actuó con la ley en la mano y bueno, fue lo que fue, pero no se le puede juzgar a él por haber tomado esa decisión. Otros sí lo juzgaron fuerte y duramente, como por ejemplo el periódico liberal La Tribuna, dirigido por justamente un caudillo del Partido Liberal, don Eduardo Scherer, que se le atribuye a él un editorial durísimo contra Bozano, al que tilda de asesino prácticamente. Entonces, las posturas van a estar siempre encontradas. Las posturas van a estar siempre encontradas. Lo cierto es que cumplió con su deber, eso nadie puede negarlo. Y a partir de este momento ya era inminente la guerra, porque el pueblo pedía la guerra. El pueblo pedía la guerra y para colmo, el 15 de junio de 1932, los bolivianos, el ejército boliviano, casi de casualidad llegan al llamado Fortín Carlos Antonio López, que estaba al borde de la laguna Pitiantuta. Casi de casualidad llegan los bolivianos allí y lo conquistan. Ocupan el Fortín Pitiantuta, derrotan a las fuerzas paraguayas que estaban allí defendiéndolo. Y en ese ataque de Pitiantuta podemos decir que está el inicio de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco se puede decir que comienza el 15 de junio de 1932 con la ocupación del Fortín Carlos Antonio López, también conocido como Fortín Pitiantuta, por parte de unos 200 hombres dirigidos por el mayor Oscar Moscoso del ejército boliviano, que derrotan a la pequeña guarnición paraguaya entonces presente allí. Por supuesto que los paraguayos no se quedaron con los brazos cruzados y devolvieron el ataque exactamente un mes después. El 16 de julio de 1932, un contingente al mando del capitán Abdón Coronel Palacios, y creo que también estaba allí el capitán Escarone, el capitán Ernesto Escarone, siguiendo órdenes, por supuesto, siguiendo órdenes del teniente coronel José Félix Estigarribia, rodean Pitiantuta, o bueno, flanquean en doble tenaza Pitiantuta más correctamente, y recuperan la posición. Unos 400 soldados paraguayos vencen a unos aproximadamente 180 bolivianos que estaban allí en Pitiantuta. Era el punto de no retorno. Este era el punto de no retorno. Ya era evidente que la guerra iba a empezar de cualquier forma. O sea, ya había empezado la guerra. Ya había empezado la guerra porque venimos del incidente de Zamaclay en septiembre del 31, que Bolivia toma esa posición, Paraguay no logra reconquistarla, y de allí al incidente de Pitiantuta, el 15 de junio de 1932 los bolivianos ocupan Pitiantuta y los paraguayos un mes después recuperan la posición. Sucede que
a causa de la caída de Pitiantuta, de la recuperación del Fortín Carlos Antonio López por parte de las fuerzas paraguayas, el coronel Peñaranda, siguiendo los planes del presidente boliviano Salamanca, lanza un contraataque que captura los fortines Corrales el 27 de julio, Toledo el 28 de julio y Boquerón el 31 de julio de 1932. Casi no hubo resistencia paraguaya porque fueron prácticamente emboscados los nuestros. Fue un ataque muy bien ejecutado por los bolivianos. Los nuestros emprendieron una retirada táctica, pero sí murieron varios soldados, tanto paraguayos como bolivianos, ¿no? Dentro de lo que es esperado en esta clase de combates. Y como puede verse, la guerra ya está en marcha. Es entonces mentira cuando muchos dicen que la batalla de Boquerón fue la primera batalla de la guerra del Chaco. Esta es una versión interesada. Una versión interesada primero por parte de Bolivia, porque Bolivia quiere hacerle creer a la gente que fue Paraguay el que empezó la guerra del Chaco, cuando no es así. Ya estamos hablando de todos estos incidentes por algo. O sea, no es Paraguay el que empezó la guerra del Chaco, pero se le quiere hacer creer a la gente que fue Paraguay el que empezó la guerra del Chaco con la retoma del Fortín Boquerón. No es cierto. Pero también desde Paraguay, de forma muy interesada, se quiere hacer creer esta versión. También en Paraguay se quiere hacer creer esta versión de que la guerra empezó con la retoma de Boquerón por una cuestión de partidismos políticos y una cuestión de sectarismos políticos. Porque en septiembre de 1932 ya era presidente de la República del Paraguay Eusebio Ayala. Ya era presidente de la República del Paraguay don Eusebio Ayala, caudillo del Partido Liberal de un bando político, y había salido su antecesor. Su antecesor había dejado el mandato el 15 de agosto de 1932. ¿Quién era su antecesor? Su predecesor, José Patricio Guyari, de una, digámoslo así, eran del mismo partido, pero no necesariamente coincidían en todo, ¿eh? Eran del mismo partido, pero no necesariamente coincidían en todo. Habían diferencias entre ellos, es normal, digámoslo así. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Se le quiere hacer creer a la gente que Eusebio Ayala es el que tomó la iniciativa para recuperar el Chaco, siendo que eso no es así. Y por eso mencionamos los incidentes anteriores de Zamaclay y de la Laguna Pitiantuta, para que se vea que Paraguay y Bolivia ya estaban en pleno enfrentamiento, especialmente con el tema de la Laguna Pitiantuta en junio y julio de 1932, antes de que asumiera Eusebio Ayala, en la parte final del mandato del presidente José P. Guyari. Entonces, acá el interés viene de dos partes, de imponer una versión falsa de la historia. De los bolivianos, por supuesto, para hacerle creer al mundo que Paraguay fue el agresor en la guerra del Chaco, y de un grupo de paraguayos que hasta ahora ejercen mucha influencia en la falsificación de nuestra historia, para hacerle creer a la gente que fue Eusebio Ayala, durante el gobierno de Eusebio Ayala, que se empezó a recuperar el Chaco. Cosa que no es verdad. Hay que decirlo así tajantemente, por todo eso que ya mencioné. Bueno, entonces, la batalla de Boquerón se va organizando gradualmente. Gradualmente se va organizando
el combate por iniciativa siempre del teniente coronel José Félix Estigarribia, que tenía a su hombre de confianza, el mayor Carlos Fernández, eh, planteando la posibilidad de un ataque más o menos directo sobre la posición. Y en estos ataques más o menos directos sobre la posición se tuvieron grandes cantidades de bajas en el ejército paraguayo. El ejército paraguayo sufrió enormes cantidades de bajas en la primera parte de la contienda, sobre todo porque se pensaba que se podía llegar a retomar el Fortín Boquerón por medio de ataques a viva fuerza, Pero gradualmente Estigarribia va cambiando sus planes, sobre todo a partir del día 12, del día 13 de septiembre de 1932, Estigarribia plantea el flanqueo y tratar de aislar a Boquerón. Dejarlo sin rutas de abastecimiento. Lo que perjudicaba bastante en este caso a Bolivia era la lejanía de sus puntos de abastecimiento, mientras que Paraguay tenía una cercanía, estaba mucho más cerca de sus posiciones de abastecimiento. Y los ataques paraguayos intentando rodear la posición de Boquerón se hacían cada vez más intensos a partir del día 13, del día 14. Los regimientos RI-3, RI-1 atacaban por el flanco sur de Boquerón con mucha fuerza y el boliviano Peñaranda intentaba retener y cortar esos avances. También se recrudecía dentro del mismo fortín la situación, porque allí dentro se encontraba el teniente coronel Marzana, que fue el principal, Manuel Marzana fue el principal defensor, el jefe de los defensores en Boquerón, en el fortín mismo. Y Marzana mencionaba que cada vez se quedaban con menos munición, que cada vez tenían menos cañones, que la infantería paraguaya hacía esfuerzos increíbles y sobrehumanos para tratar de llegar hasta las trincheras más cercanas al fortín. Y entonces fue complicándose la situación boliviana, a pesar de que los bolivianos realizaron todo tipo de intentos de romper con las tenazas que cada vez se hacían más firmes del ejército paraguayo sobre la posición de Boquerón. Lanzaron bombardeos aéreos, utilizaron tanques. Hasta en la batalla de Boquerón aparecieron los primeros tanques del ejército boliviano contra el ejército paraguayo. Y el momento quizás más candente de la batalla de Boquerón se produce el día 17, cuando llegaron los cadetes de la escuela militar en el famoso regimiento RI-6, o sea que se va a conocer como RI-6 Boquerón, dirigido en ese momento por el mayor Arturo Bray. Y estos realizan un acercamiento bastante temerario hacia el fortín. Y los bolivianos aprovechan el momento para lanzar un contraataque que prácticamente casi llegó a la retaguardia de este regimiento paraguayo, el RI-6 Boquerón. Solamente por la intervención de otro regimiento paraguayo, el regimiento de Tororó, que estaba allí cerca, se consiguió, los paraguayos consiguieron que no se convierta en un cerco del RI-6. El RI-6 tuvo enorme cantidad de bajas en ese combate
Y en ese lugar, en el RI-6 Boquerón, en la artillería del RI-6 Boquerón se encontraba un personaje para muchos nefasto y para otros un hombre que hay que verlo con sus luces y sus sombras. Nos referimos al entonces cadete Alfredo Stroessner Matiauda, que se encontraba en el RI-6 Boquerón y que al darse este contraataque feroz, tremendo de los bolivianos, que casi destruyó al RI-6 Boquerón, recibió la orden de sus superiores de abandonar sus piezas, que evidentemente no tenía otra opción porque los morteros que llevaba el cadete Stroessner pesaban aproximadamente 100, 120 kilos, todos armados. Todos armados pesaban entre 100, 120 kilos. Recibió la orden de inutilizar las espoletas del mortero y abandonarlo ante el terrible contraataque boliviano. En eso, eh, al punto tal se cumplió con su orden que fue reconocido por el Estado Mayor paraguayo, los artilleros de Boquerón fueron reconocidos, entre ellos Stroessner. Entonces, mucho se cargó las tintas por este episodio contra el personaje que estamos mencionando, Alfredo Stroessner, para muchos el personaje más nefasto de la historia del Paraguay, para otros un hombre que hay que verlo con sus luces y sombras. Cada quien sacará sus conclusiones. Lo cierto es que, repito, fue el regimiento Autonomó que lanzó un contraataque que permitió salvar la posición gravísima del RI-6 Boquerón. Y allí hubo todo tipo de recriminaciones. Arturo Bray recriminó a Estigarribia porque lo dejó prácticamente desamparado o lo dejó sin buenas comunicaciones y permitió que se diera esa sorpresa al RI-6 Boquerón. Entró contrapartida el mayor Fernández y Estigarribia lo atacan a Bray, lo acusan de ser un señorita que se fue a entregarse solito por su propia impericia ante la metralla boliviana. Discusiones que hubo acá y a partir de este momento van a incrementarse los resquemores entre ciertos oficiales del ejército paraguayo porque no todos se querían mucho. Sobre todo el coronel Arturo Bray no era muy amigo de la claque del general José Félix Estigarribia y sus compañeros. Allí hubo una constante puja y numerosos cruces, lances, tanto con la pluma como con la espada inclusive, chiquilinadas también que se hacían entre ellos. No se querían mucho Arturo Bray y Estigarribia, esa es una verdad, esa es una realidad. Y esto lo detalla bastante bien Alfredo Seiferheld en uno de sus libros sobre el general José Félix Estigarribia. No me parece que sea un libro muy neutral, ni muy... sí, es riguroso, presenta muchas pruebas basadas en documentación, pero no me parece muy neutral que digamos. El libro de todas formas es utilísimo y pueden leerlo también alguna vez para conocer más sobre el general Estigarribia. Lo cierto es que a pesar de este enorme contratiempo que sufrió el ejército paraguayo, crecientemente fue complicándose la situación de los bolivianos. Aparece la figura del mayor Rafael Franco, quien empieza a organizar la retaguardia paraguaya, sobre todo en la cuestión de los abastecimientos y de los transportes que eran demasiado necesarios para poder sostener la presión sobre Boquerón. Y ya por los días 22, 23, 24, los bolivianos estaban prácticamente convencidos de que el Fortín Boquerón iba a caer por falta de abastecimientos, por falta de agua. Es como que se produce una ironía y una venganza, un desquite por el tema del Fortín Aguarrica, porque los bolivianos ya estaban sufriendo por la falta de agua y esto va a pasar durante toda la guerra.
durante toda la guerra va a pasar en ambas partes, tanto paraguayos como bolivianos. Van a sufrir muchísimo por la falta de agua. Y el general Quintanilla, que era uno de los comandantes bolivianos, junto con el general Peña, ya está autorizando a Marzana, que se encontraba dentro del fortín. Primero ya le están diciendo que se hizo todo lo posible, se estaba haciendo todo lo posible para romper con las tenazas paraguayas, pero no había buen efecto. Y ya le daban la autorización de abandonar el fortín. Ya le daban la autorización. Algunos de los soldados y oficiales que se encontraban en la posición, como por ejemplo Germán Bush, que terminó siendo coronel, general, digo bien, y presidente de Bolivia en la parte final de la guerra del Chaco, ya en la parte diplomática, la última diplomacia de la guerra del Chaco. Germán Bush logró escapar milagrosamente por un camino de una picada que abrieron. Creo que abrieron los paraguayos esa picada, pero los bolivianos se aprovecharon de esa picada y por ahí se salieron Germán Bush y unos 20, 25 bolivianos que escaparon por ahí. Pero para el día 25, 26 ya la situación era insostenible. A pesar de todo, los bolivianos se mantuvieron firmes, resistieron hasta que ya no les dio más la capacidad tanto física como de municiones y de armamento y de provisiones y de abastecimiento. Y en la noche del 29, en la medianoche sí, la madrugada del 29, digámoslo así. La madrugada del 29, los bolivianos, al ver que los paraguayos ya se están posicionando para lanzar un último ataque, se acercan a ellos o envían a ellos un parlamento y les dicen que ya no es necesario ningún ataque, nosotros vamos a rendirnos. Ya no es necesario ningún ataque, nosotros vamos a rendirnos. Entonces, la rendición se produjo más que nada por la falta de provisiones de víveres y por la presión intensísima que a partir de la segunda mitad de la batalla, la batalla tiene como dos fases, desde el 9 hasta el 14, 15 más o menos, cuando los paraguayos lanzan ataques a viva fuerza, prácticamente frontales sobre Boquerón. Allí sufren terribles bajas los paraguayos, pero estos ataques, incluso a pecho gentil en muchos casos, tuvieron su fruto, dieron fruto, porque la única manera probablemente de conseguir que las tenazas pudieran solidificarse fueron esas. O sea, es cierto que se criticó mucho esta primera fase de la batalla de Boquerón por los ataques a viva fuerza, a pecho gentil casi que se hicieron, pero tal vez fueran necesarios. Yo trato de ser un poco generoso en ese sentido y tratar de ser apologético en ese sentido. Quizás fue necesario, pero en la segunda parte ya se van consolidando los ataques por los flancos de Boquerón, se va cerrándole los pasos al fortín y en ese momento ya se veía claro que Paraguay iba a recuperar la posición. El 29 de septiembre a la madrugada, los bolivianos con bandera blanca plantean la rendición. Estaban desesperados por tomar agua. Lo primero que le pidieron a los paraguayos era agua. Y los paraguayos, que tampoco es que les sobraba mucha agua, compartieron con ellos lo poco que tenían, sus cantimploras. Y bueno, les rindieron honores, porque realmente fue una resistencia épica de los bolivianos de casi 20 días con pocas provisiones dentro del fortín. Eso sí, los contraataques bolivianos en los alrededores del fortín, salvo el contraataque
del día, creo que del día 15, del día, perdón, del día 17, de 17 y 18, 16 y 17, digo bien, los días 16 al 17, salvo ese contraataque durísimo que, que los bolivianos prácticamente llegaron a la retaguardia del R6 Boquerón. Las fuerzas que estaban en los alrededores, los bolivianos que estaban en los alrededores, no consiguieron rescatarlos a los que estaban dentro del fortín. Y los que estaban dentro del fortín hicieron todo lo que pudieron y con honores realmente salieron de la fortaleza, de la guarnición, de la posición del baluarte. Los paraguayos los enviaron de prisioneros, pero por supuesto que con todo el respeto por una resistencia heroica que realmente realizaron. Las bajas bolivianas estuvieron cerca de 1.500 entre muertos, heridos y prisioneros. Entre muertos, heridos y prisioneros, las bajas bolivianas estuvieron entre 1.500, quizás 2.000. Por otra parte, los paraguayos también tendrían unos 2.000 muertos, sin contar heridos y prisioneros. Los partes de guerra, tanto paraguayos como bolivianos, siempre hay que tomarlos con pinzas, los partes oficiales de guerra. No digo que sean todos falsos, pero sí hay que tomarlos con pinzas, porque Paraguay realmente tuvo enormes bajas en Boquerón. Algunos llegan a hablar de 3.000 muertos inclusive. 3.000 muertos y similar número de heridos, 6.000 heridos, o sea, 6.000 bajas totales, 3.000 muertos, 3.000 heridos. Una discusión que siempre está vigente. ¿Cuántos murieron en Boquerón? ¿O cuántos cayeron en Boquerón? Aproximadamente, yo creo que el número está entre cerca de 3.000. No puede ser menor de 3.000. Esa es la realidad. Entre muertos y heridos no puede ser menos de 3.000. Porque fue una batalla durísima, intensísima, que bueno, causó enorme estrago para ambos, porque fueron graves bajas las que ambos tuvieron, pero que representó una enorme victoria moral, simbólica para el ejército paraguayo, no solo militar, sino moral y simbólica, porque allí se demostró al mundo que Paraguay estaba en condiciones de lanzarse a un gran ataque por largos días contra grandes fuerzas bolivianas y estaba en condiciones de vencer en Boquerón. Entonces la batalla de Boquerón, un triunfo pírrico pero auténticamente glorioso para el ejército paraguayo, fue realmente y es realmente motivo de una conmemoración y una celebración por la bravura de nuestros soldados que empezaron allí, no la guerra del Chaco, pero sí empezaron allí a demostrar al mundo que Paraguay estaba en condiciones de un nuevo sacrificio por su heredad y por aquello que consideraba y que considera y que es suyo, el Chaco Boreal. Por supuesto, los bolivianos también merecen crédito porque hicieron una feroz resistencia, sobre todo en el Fortín. Y obviamente, si nosotros recordamos con galanura y con palabras bellas, dentro de lo triste que es la guerra, porque todas las guerras son tristes, son una tragedia, son el apocalipsis, todas las guerras, pero las recordamos así con palabras épicas, galanas y con elogios, con pulidos versos. ¿Por qué? Por el sacrificio de aquellos que luchan por la patria, que es siempre una causa noble y justa luchar por la patria. Dulce y honroso es morir por la patria, diría el poeta Horacio Romano.
Y también porque si nosotros celebramos Boquerón con su lustre, con sus espléndidos alcances, es porque combatimos contra un durísimo y tenaz rival boliviano. Esa es la grandeza y la nobleza del corazón de un guerrero que es el pueblo paraguayo, el pueblo guerrero que se quita el sombrero ante sus enemigos cuando estos realmente demuestran ser tenaces, valientes. Y bueno, a la larga Bolivia fue derrotada en la guerra del Chaco, pero se plantó y eso hace que nuestra victoria sea todavía más deliciosa, más deleitante, más exquisita. Vencer a un gran rival hace que la victoria sea más exquisita. Síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X, Spotify, Rednote, donde haya lugar. Y si Dios así nos lo permite, nos volveremos a encontrar en otra edición de La Real Historia. Hasta entonces.